Bendiciones, te damos la bienvenida a la Iglesia Misión de Cristo. Dios tiene una palabra que yo sé que va a transformar tu vida. Te invito a que puedas disponer tu corazón y tu mente para recibir lo que Él te quiere hablar en esta mañana. Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, queremos disponer nuestro corazón y nuestra mente para recibir la palabra que tú quieres hablarnos en esta mañana, Dios. Te damos gracias, Señor, porque sabemos de que tú estás en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios va a transformar tu vida a través de esta palabra. Todos estamos pasando por una profunda crisis de diferentes índoles, pero hay quienes tienen más problemas en unas áreas que en otras. Por ejemplo, hay gente que está pasando por problemas personales más profundos. Los problemas familiares han incrementado en este tiempo de este proceso, y los problemas económicos también, la salud, muchos se le ha deteriorado en este tiempo, y eso nos lleva a preguntarnos ¿dónde está Dios con todo esto? Y si miramos la inmoralidad que nos rodea, los políticos y la sociedad en general, la violencia, las catástrofes naturales, el sufrimiento en general, la ruptura en las familias. Este es el orden del día, muchísimas familias disfuncionales. Entonces la pregunta pues cabe allí, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puede permitir que sucedan tantas cosas horribles si es un Dios de amor? Todas estas preguntas pueden hacer tambalear la fe de cualquier persona. Incluso hubo un profeta en la Biblia, y tal vez más de uno, pero en el caso de Habacuc también se llegó a preguntar, ¿dónde está Dios que permite todo esto? Su pueblo en una profunda crisis. Más adelante aclaro un poquito en qué terminó este profeta, pero hay una esperanza que nos trae aliento y nuevas fuerzas. Este ambiente de problemas y de un futuro incierto nos debe mover a buscar a esa esperanza, porque la desesperanza significa literalmente estar sin salida, estar completamente perdido y sin recursos. Se refiere a estar en un estado mental en el que uno cree que no hay esperanza alguna para las situaciones que nos rodean. Desesperanza estimula los conflictos, los pleitos y la amargura. Se incrementan los problemas cuando no tenemos esperanza, pero que cuando los que están atrapados en la desesperanza y confían en su propia capacidad para salir de los conflictos, en su propia sabiduría o los recursos para resolver sus problemas, la situación, en vez de mejorar, empeora. Pero hablemos de esa esperanza viva, es la esperanza verdadera, y esta se origina en Dios. No podemos sobrevivir a los peligros de este mundo hostil en medio de la desesperanza, en medio del engaño, si no tenemos una fe firme en Dios, pero en el Dios verdadero. Y Él es el que tiene la verdad absoluta y la verdadera esperanza. Si permitimos que la desesperanza destruya nuestra fe en Dios, ahí sí es verdad que no tenemos salida, porque entonces nos va a desconectar de la fe, de la esperanza de Dios. Romanos 15:13, el apóstol Pablo dijo, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjense que la esperanza viene acompañada con gozo y con paz, pero la esperanza verdadera, porque la gente pierde la esperanza porque pone su esperanza en cosas equivocadas, esperanzas falsas, de promesas falsas. Ahora, cuando la Biblia habla de esperanza, ella no está hablando de un pensamiento positivo, de una fuerza interna del propio ser de cada individuo. Ella está hablando, en cambio, acerca de confiar en Dios. De eso se trata todo. Confiar en Dios y en sus promesas. Y el que confía en Dios no será avergonzado, dice Romanos capítulo 10. La esperanza bíblica es una certeza, no una probabilidad. La palabra certeza es interesante y muy rica. Es la palabra hypostasis, que quiere decir título de propiedad. Por aquí tengo un título y este representa un título de propiedad. Cuando usted tiene certeza en la promesa bíblica, cuando usted tiene certeza en Dios, lo que usted tiene es suyo, ya viene.
Dios es infalible. Dios va a cumplir lo que prometió. Ahora, el salmista dijo, debido a que en Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. Solo en Dios puede haber reposo. La esperanza en el vocabulario mundano común se refiere solo a un bien incierto. No existe un título de propiedad verdadero, será falso, porque todas las esperanzas mundanas son inestables. Es como edificar sobre la arena una casa. Se ha comprobado que una persona que batalla con una enfermedad y pierde la esperanza, la enfermedad se lo consume más rápido. Un cirujano decía, cuando entro al quirófano con un paciente y este no tiene esperanza y tiene mucha duda y mucho temor, posiblemente no podamos hacer mucho por él. Es posible que se quede en el quirófano, es lo que mayormente ocurre. Pero la esperanza de los hijos de Dios en el Dios vivo es una esperanza viva. Pedro lo dijo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire todo lo que tuvo que hacer Jesucristo para entregarnos la esperanza. Tuvo que morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Fue sepultado, permaneció 3 días en esa tumba donde dice la Biblia que bajó a los infiernos. Y luego al tercer día resucitó, y en esa resurrección es que nos trae esperanza. Y esa esperanza vivifica y consuela en todas las angustias, capacita para enfrentar y superar todas las dificultades, porque Dios es un Dios de la fuente de la misericordia. Pedro sigue diciendo, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva. En 1 Pedro capítulo 1, Pedro continúa y dice, y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcance salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Mire que Dios nos guarda por su poder, a través de la fe y la esperanza. Usted no se guarda por usted mismo. Usted no puede proteger y guardar a su familia, el futuro de sus hijos. Pero si pone la esperanza en Dios, Dios, a través de la esperanza, guarda ese futuro. No se trata ya más de una esperanza muerta. La esperanza es un Dios, es viva porque viene de un Dios vivo. En estos días el Papa Francisco en el Vaticano se refirió a un tema bien interesante sobre la esperanza. Él condenó a los ídolos que ofrecen falsas esperanzas. Eso fue lo que dijo. Ahora, ¿qué quiere decir? Que hay, según él, hay ídolos que ofrecen esperanzas verdaderas. Porque dijo, condeno a los ídolos que ofrecen falsas esperanzas, que prometen éxito, poder y riqueza, pero que no lo dan. Y citó el caso de una mujer que abortó para mantener su belleza. Él dijo literalmente, una mujer hermosa, orgullosa de su belleza, confesó. Como si fuera algo natural, dijo que sí, que ella había abortado porque ella, le interesaba y le importaba más la apariencia física. Pero lo que el Papa no hizo fue, dar su posición relacionada al aborto. Luego pasó a narrar una historia cuando él estuvo en Argentina, en su capital. Allí iba por una calle y era una plaza, al ver una fila de gente en una cola, había mucha gente. Y dice, cuando se acercó, observó que le dabas la mano a una persona que estaba ya atendiendo a la gente en la fila y le decía, al mirarle a los ojos, le decía, hay una mujer en tu vida, hay una sombra que llega, pero al final de todo le irá bien. Y dice el Papa, y después la gente pagaba su consulta, parece que era una consulta de adivinos, y esto te da seguridad, y es la seguridad, dijo el Papa, permítame decirle, la seguridad de la estupidez.
esta es la narración de él. Pero continúa diciendo, te hacen pagar porque den una falsa esperanza. Esto es el ídolo, dijo él. Y nosotros estamos muy apegados, compramos falsas esperanzas, y aquello que es la esperanza de la gratitud, aquella que nos ha traído Jesucristo gratuitamente, ha dado su vida por nosotros, en aquella no confiamos tanto. Ahora, tengo dos preguntas al respecto. ¿A cuál Cristo se refería el Papa? ¿Cuáles ídolos? Allí lo que veo es la egolatría o el narcisismo. La mujer quiso abortar porque se amaba mucho. Pero también lo que veo es que el Papa no cita la Biblia para nada y no dice la base de mayor autoridad que es la Escritura para hablar de las cosas espirituales. ¿Qué dice la Biblia respecto a la idolatría? Él le da crédito a algunos ídolos, pero a otros no. Ahora yo quisiera leerle los primeros 2 mandamientos, por lo menos, de los 10 mandamientos de Dios. De los 10 mandamientos, los primeros 2 nos hablan: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento. El segundo, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Esto está muy claro allí. Esto habla de que Dios no acepta a alguien más, no acepta ídolos en nuestra vida. Esto también habla de cuál debe ser la fuente de nuestra esperanza verdadera. La fe viva tiene una esperanza viva. La Biblia habla de una fe muerta, cuando la gente no practica lo que cree. Pero también nos habla de una esperanza viva. Significa que también hay una esperanza muerta, cuando confiamos en dioses que no son el que creó todas las cosas. Por eso el Salmo 115 también habla de esto y nos dice que los ídolos nada son, dijo Pablo en Corintios. Y en cuanto al Salmo, el salmista nos dice: tienen boca mas no hablan, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen ojos y no ven, oídos tienen y no oyen. Semejantes a ellos, a los ídolos, son los que los adoran y los que los practica toda esta idolatría. Ahora, la esperanza es la expectativa incuestionable del futuro que Dios nos promete en su palabra. Esta promesa de esperanza fue obrada por la resurrección de Jesucristo. Es la esperanza viva, porque dice que nos hizo renacer. Esto indica que nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo se produce el renacimiento de un cristiano, de un creyente, de una persona que quiere conocer a Dios? Cuando Cristo entra en su corazón, después de haber confesado sus pecados, haberle pedido perdón a Dios por su condición pecaminosa, ahí se produce el renacimiento, el nuevo nacimiento, la regeneración. ¿Cuál es la esperanza? Es vida eterna con Jesucristo, no es futura. Incluso la esperanza la empezamos a practicar en el momento en que aceptamos a Cristo. Se nos deposita la esperanza en el corazón y luego permanece por la eternidad. Nadie nos puede arrebatar de los brazos de Jesús. Él nos guarda para esa salvación que ya tenemos. Por eso nadie nos arrebata de allí. Pedro lo dijo en el capítulo 1 de su primera carta, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La palabra esperanza en la Biblia expresa confianza y seguridad en relación con un futuro seguro que Dios tiene para nosotros, porque se basa en las promesas de Dios, en el carácter de Dios, en la fidelidad de Dios. La Biblia dice: es imposible que Dios mienta. También dice: sea Dios veraz
y todo hombre mentiroso. O sea que lo que Dios promete lo cumple. Un cristiano siempre sabe que tiene esperanza porque tiene a Dios en su corazón y la esperanza siempre está en sus pensamientos. Por eso dice la Biblia, bienaventurado aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en Dios persevera, porque ha confiado en Dios. Esa confianza en Dios le hace mantener la esperanza viva. ¿Qué abarca la esperanza para cada uno de nosotros, para los creyentes? La esperanza en Cristo no se limita al tiempo presente, a este mundo físico, sino también trasciende la eternidad, porque Jesucristo es nuestra esperanza. Apóstol Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por el mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Él era apóstol de Jesucristo por el mandato de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. También Pedro sigue diciendo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Allí se completa la esperanza. Él viene por un pueblo, nos da vida eterna. No es que usted se murió y la esperanza se desvaneció y usted se perdió por la eternidad o dejó de existir. No. El ser humano tiene eternidad en su corazón porque Dios se la puso, pero la cosa es dónde va a pasar la eternidad. Bueno, la esperanza viva nos da salvación eterna. Esto es algo que no se limita a lo físico ni al tiempo. También porque esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Recuerde que la fe y la esperanza son inseparables. La fe tiene que ver con algo presente, el día a día. Usted cree en las promesas de Dios, Dios le va cumpliendo día a día sus promesas. Tal vez no como queramos. Hay muchas oraciones que hacemos y Dios tiene tres formas de respondernos. Nos puede decir espera, nos puede decir no, o nos puede entregar muy prontamente o inmediatamente lo que le pedimos. Él nos escucha nuestras oraciones. Recuerde entonces este detalle importante: la fe y la esperanza deben ir de la mano. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza nos da alegría. Dice en Romanos el apóstol Pablo, que el Dios de la esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza nos brinda protección. He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. Nos da fuerza. Esfuérzate y sé valiente. Todos los que confíen en el Señor, dijo el salmista en el Salmo 31. Nos da reposo. En Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. Si usted no ha aceptado a Cristo, le invito a que lo haga hoy. Hoy es el día que Dios lo va a llenar de esperanza. Y en aquel tiempo estabais sin Cristo, ajenos de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El que no tiene a Cristo no tiene esperanza. Por lo menos la esperanza viva. Puede ser que tenga una esperanza y a lo mejor usted le ha funcionado para algo la esperanza, que no tiene nada que ver con Dios. Pero si usted analiza bien y dice, bueno, mi esperanza no me ha llevado muy lejos, pero la esperanza de Dios es la que nos da realmente todo lo que necesitamos. Para que tengamos esperanza tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes, este libro fue escrito en un lapso de 1600 años en diferentes lugares. Escritores de la Biblia estaban unos en la cárcel, otros en el desierto, otros en el campo. Unos eran estadistas, otros eran gobernantes, otros eran
campesinos que cuidaban bueyes, ovejas. La Biblia fue escrita antes, hace mucho tiempo, pero toda ella es veraz, inerrante. Y esa Biblia es a la que se refiere, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia que nos da y la consolación de las Escrituras, es decir, que tenemos que ir con paciencia de la mano con el Señor, ahí es donde vamos a tener esperanza. La esperanza nos da la facultad de honrar a Dios. Cuando usted no tiene esperanza, deshonra a Dios. No le agrada al Señor, porque cuando pierde la esperanza y la fe, le está diciendo a Dios: Señor, usted no me puede cuidar, no creo tu palabra, creo que son mentiras, no hay ningún futuro de salvación, creo que Cristo no resucitó, todo lo que está en la Biblia para mí no significa nada. Cuando usted pierde la esperanza, es un insulto para Dios. Pero cuando usted alberga su esperanza en Dios, honra al Señor. Es la mejor adoración que podemos presentar. No es solo cantar unas cuantas canciones bien lindas que tocan los sentimientos, sino también confiar en el Señor. La desesperanza, entonces, es un rechazo a Dios. Los desesperanzados, a última instancia, han perdido la fe, que es esencial para nuestra relación con Dios, para una vida cristiana verdadera. Y los que han caído en desesperanza ponen su mirada en los recursos humanos y en lugar de confiar en la capacidad de Dios, los que han perdido la esperanza tienden a desmayar, a apartarse del camino. Ahora le pregunto, ¿usted tiene esa esperanza en Dios? ¿Tiene la esperanza que Dios promete? Su vida lo demuestra. La esperanza ha cambiado lo que eres, porque la esperanza nos transforma, la esperanza es Jesucristo. Ahora, lo que usted valora y lo que está haciendo en su vida está guiado por esa esperanza. Marca una diferencia. Como creyentes debemos estar aguardando la esperanza bienaventurada, le llama la Biblia. Para terminar, quisiera decirle que el profeta Habacuc, que en su libro empieza a preguntarle a Dios: ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Y daré voces a causa de la violencia y no salvarás. Has abandonado a mi pueblo Israel, está subyugado bajo otras naciones, hay pobreza, hay miseria. ¿Por qué me haces ver tanta iniquidad? Haces que vea molestia, destrucción y violencia. Hay por todas partes delante de mí. Pleito y contienda por todos lados, por lo cual la ley es debilitada, hay injusticia y corrupción, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Pero cuando Dios le responde en el último capítulo del libro de Habacuc, es el capítulo 3, un libro tan corto, solo de 3 capítulos, pero tiene una profundidad maravillosa con relación a la esperanza. ¿Qué concluye Habacuc? Habacuc termina alabando a Dios, porque Dios le responde sus preguntas y entendió que el mal no triunfa para siempre. Que cuando Dios permite un desastre en una nación y que la subyugue en otras naciones, porque el pueblo le ha dado la espalda a Dios. Esa fue la respuesta de Dios para Habacuc. Y a lo mejor la esperanza la pierden muchos cuando no tienen la esperanza verdadera. Cuando hay un proceso para su comunidad, para su familia, para su vida, la gente pierde la esperanza cuando no es verdadera. Pero cuando tiene una esperanza, la esperanza verdadera, entiende los procesos de Dios. Hoy voy a orar por usted. Si va a recibir esa esperanza en su corazón, y si usted es cristiano y la ha perdido, pídele a Dios que lo renueve. Si usted no es cristiano, dígale: Dios, sálvame por favor, hoy me arrepiento y quiero la esperanza eterna. Perdona mis pecados, deposito mi fe en Jesucristo. Y si usted es cristiano, dile: Señor, ayúdame a renovar la fe y la esperanza en el nombre de Jesús. Amén. Peticiones de oración, consejería y mayor información de nuestro ministerio, contáctenos a través de nuestras redes sociales y correo electrónico. Te invitamos a compartir este video con tus amigos, familiares
y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Iglesia Misión de Cristo, Caracas, Venezuela.